Buenas noches. Vamos a esperar unos 5 minutitos más para que se conecten los demás compañeros para dar inicio a la inducción de este día. De acuerdo. Se incorporan. Estamos dándole una esperita a los demás compañeros mientras se conectan. Vamos a empezar ya en un par de minutitos. ¿De acuerdo? Bueno, una vez más, bienvenidos, buenas noches. Es un gusto volver a tenerlos acá en línea a cada uno de ustedes. Vamos a dar indicaciones generales del trabajo que vamos a realizar en esta segunda semana. Además de ello, vamos a explicar, ¿verdad? Las actividades. Si antes de dar paso a eso, me gustaría saber si tienen algún comentario con respecto a las actividades que han quedado para esta semana, lo que fue el foro, lo que fue el estudio de casos. Si alguno de ustedes todavía tiene ahí algún comentario que realizar al respecto, qué les ha parecido las actividades hasta el momento, pues me gustaría darles este espacio, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes gustaría tomar la palabra. Ok, bueno, en pocas palabras, las actividades que teníamos que realizar era darle contestación a las preguntas, ¿verdad?, que teníamos en el caso. Algunos de ustedes lo han realizado, ¿verdad? Y llamo también, ¿verdad?, algunos que no lo hayan todavía hecho, que puedan participar. Además de ello, también en la autoevaluación que se les compartió, había uno de los criterios, si ustedes pudieron verlo. De hecho, ¿verdad?, hay que completar la autoevaluación, puesto que es una nota complementaria con el estudio de casos. Ambas notas allí tienen mucho que ver para poder darle su nota final de esa actividad. Les comentaba que dentro del instrumento de autoevaluación había un criterio en el cual se consultaba si se había dado participación en algún comentario de otro compañero. Algunos sí lo han hecho, felicito, la verdad, sí lo han hecho. Y también el llamado para que a veces, ¿verdad?, me incluyo, podemos realizar un comentario de forma constructivista en el sentido de abonar a veces a lo que el compañero en efecto está diciendo y no simplemente colocar que estamos de acuerdo, ¿verdad? O que sí pensamos lo mismo que el compañero ha escrito. Por lo tanto, pues llamo allí para que en los próximos foros, aunque sea o no un requisito de algún tipo de evaluación, podamos hacerlo en aras de poder ser participativa la actividad, ¿de acuerdo? Así que, bueno, eso sería a manera de introducción. Voy a compartirles mi pantalla para poder mostrarles las actividades que tenemos para esta semana, el material que debemos de leer, el material que debemos estudiar para poder comprender las actividades a realizar. Ahorita les comparto, permítanme un segundo. Ingeniero Xiomara, fíjese que me sucede lo mismo que la otra sesión, no puedo compartir, no sé si me ayuda con ello. Ok, ahorita. Ok, gracias. En un momento les voy a compartir mi pantalla. Verifique nuevamente. Sí, en este momento ya. Ya se puede. Ok. Bueno, permítanme un segundito.
Ok, ahorita les comparto nuevamente en este momento. Me disculpan el impasse porque tenía ahí la ventana cerrada, pero ya en este momento les comparto. Me dejan saber, por favor, si pueden observar mi pantalla. Les estoy mostrando ya la plataforma, ubicándonos en la semana 2. Si alguno de ustedes me indica si ya pueden verlo. Sí se ve. Sí, Excelente. sí, ya se ve. Excelente. Gracias. Bueno, acá tenemos las generalidades para esta segunda semana. Tenemos acá la ruta de aprendizaje de esta semana, lo mismo prácticamente que la anterior, la lectura principal, esta sesión en la que actualmente estamos. Tenemos también un foro para dudas y consultas. Y tenemos el foro de participación en el que están las indicaciones para realizar la actividad que tenemos en esta semana. Tenemos también la herramienta en la cual se debe de compartir la rúbrica que se va a diseñar, ¿verdad? Ahora, comenzaré por la cuestión de las actividades, porque el otro día eso fue lo que mayor tiempo nos empleó, entonces vamos a empezar por allí. En el foro de consultas, siéntanse en la plena libertad de ustedes escribir cualquiera que sea su duda con respecto ya sea a la lectura que se está compartiendo, perdón, y también a las actividades que se van a realizar, que sería esta matriz de valoración de competencia. Esta matriz que está acá, para esto necesitamos, ¿verdad?, formar equipos de 3 a 5 participantes para diseñar esta matriz de competencia. Acá en este foro lo que vamos a hacer es, ustedes van a contestar, ¿verdad? Van a compartir el equipo, ¿verdad?, completo, sea de 3 o de 5 participantes. Este formato que está aquí, yo se los puedo compartir en formato Word, ¿verdad? Si ustedes gustan, pueden copiarlo tal cual como está acá, o si se les facilita que les comparta un formato en Word, con mucho gusto yo se los puedo compartir. Les muestro este porque en el contenido que vamos a leer para esta semana se presenta un formato de esta matriz un poco amplio. Y acá simplemente se reduce hasta los logros y aspectos de mejora. Y en el que vamos a ver en el contenido de esta semana es un poco extenso, por eso, por esa razón es que decidí mostrarles esta primero para que no se vayan a entrar en pánico cuando vayan a ver la otra que está en la parte de los contenidos. Es simple, ¿verdad? La indicación, ustedes acá van a vaciar el nombre de los participantes que van a elaborar la matriz. Solo la va a subir uno, ¿verdad? Y en el documento que me le envíen van a colocar el nombre de cada uno de los que me están enviando esa matriz. Posteriormente tenemos la herramienta donde ustedes van a alojar esa rúbrica. Acá ustedes lo van a alojar sea en en el formato PDF, ¿verdad? Y allí, como les repito, deben de escribir nuevamente dentro de ese documento los nombres de los integrantes del equipo. Una vez mostrado eso, hoy sí puedo dar paso a lo que es la lectura principal. De hecho, para esa matriz yo tengo un ejemplo, mejor dicho. Yo tengo una consulta, licenciada. Sí. Dígame. Solamente para estar seguro, ¿es una sola actividad la que vamos a hacer esta semana? Sí, es una sola. La rúbrica que vamos a hacer, la vamos a participar en el foro, pero también se va a subir a un recurso de tarea. Sí, lo que sucede es que en el foro, voy a ubicarme nuevamente en el foro, únicamente me van a colocar el nombre de los equipos, es decir, qué equipos están, ¿verdad? Por en aras también de que a veces no sabemos con quién está quién, y acá podemos dejar, perdón, estoy en otra semana, estoy en la semana anterior, para que de esa manera ustedes puedan conocer, ¿verdad? Con qué otros equipos están,
Si de pronto alguno solo ha puesto 2, ustedes pueden ver si se pueden incluir en ese o ya de antemano organizarse con quienes van a trabajar. Sería en este foro, pero no, este es el de consultas, perdón. Sería en este siguiente foro, aquí, donde dice matriz de valoración de la competencia. Acá, ustedes me van a colocar, van a compartir en este espacio, ¿verdad? El nombre de los participantes, únicamente. Entonces aquí no me van a alojar la tarea, aquí no me van a alojar el documento. El documento lo van a alojar en la herramienta que se les está colocando siempre en este espacio de la semana 2, que está justo al final, acá, que dice diseño de rúbrica. Aquí ustedes me la van a subir y la van a subir en formato PDF. Les compartía que de pronto ustedes pueden tomarla, la matriz la pueden tomar del ejemplo que está aquí en el foro. Me refiero a copiarlo, ¿verdad? El formato. Si a ustedes se les dificulta, yo se los puedo compartir ya el formato en Word para que ustedes solo lo llenen, ¿verdad? Sería bueno, creo que eso sería una buena idea, que lo comparta en Word. Excelente, excelente. Entonces se lo vamos a compartir. Y de hecho, pues el ejemplo que les voy a mostrar visualmente es un poquito como que con más color. Entonces, pues ahí ustedes pueden tomar la decisión si colocarle un color diferente a cada apartado, ¿verdad? Para resaltar la información que ustedes están colocando con lo que se les está solicitando. Ya les voy a mostrar el ejemplo. Eso sería básicamente lo que vamos a hacer en este foro, ¿verdad? Ok, y yo tengo otra duda. Con respecto al material que nos pone en PDF, ¿es el mismo de la semana pasada? ¿Así debe ser? Sí, es que como ese es bueno, es como, es el mismo documento prácticamente el que vamos a ver. De hecho, ustedes ahí se van a fijar que ahí precisamente nos habla de una matriz de valoración. Sin embargo, pues puedo compartirles también otro documento donde exclusivamente habla de los niveles de dominio, para que ustedes tengan un poquito más de claridad. Aunque porque sí veo que está un poquito corto la parte del contenido, que es lo que iba a mostrarles, es la parte del contenido. No sé si ustedes ya pudieron verlo, la lectura principal, la parte del contenido, ¿verdad? Entonces allí de igual manera se nos comparte en la parte de material de apoyo la cuestión de los recursos, pero a manera de que sea un poco flexible, creo que les voy a compartir un PDF por ahí donde exclusivamente habla de la matriz de valoración de competencias para que tengan mayor claridad, aunque aquí ya habla, ¿verdad?, de dichos niveles. En esta parte del contenido sirve para que podamos llenar precisamente esa matriz que tenemos de tarea para esta semana. Hablamos de los niveles de dominio, ¿verdad? Acá prácticamente lo que tenemos que ver es elaborar prácticamente una competencia, por así decirlo. No sé si ya considero de que sí, en los módulos anteriores han tenido la experiencia de ver más o menos cómo va la fórmula para el diseño de una competencia o de una problemática de estudio para poder empezar a completar lo que es la matriz, puesto que lo primero que nos pide es la problemática de estudio o también una competencia que vayamos a querer alcanzar en el desarrollo de una asignatura o de un curso en el que ustedes se encuentren que están impartiendo. Para así, de esa manera, ubicarla de acuerdo al nivel de dominio de la competencia. Vamos a leer la lámina, son relativamente pocas, ¿verdad? Primero dice, al hablar de evaluación de competencias se generan múltiples interrogantes y debates, cuyo eje central es la necesidad que todo docente pueda aplicar los procesos evaluativos, es decir, cómo evaluar para formar personas con competencias para enfrentarse a los retos del contexto donde se desenvuelvan éticas comprometidas con la sociedad, autorrealizadas.
Por esta razón se ve la necesidad de ver la evaluación como un proceso continuo, como una valoración integral que garantice el crecimiento integral de los estudiantes, que promueva la mejora continua, tomando en cuenta el proyecto ético de vida. ¿Por qué habla de esto? Porque recordemos que estamos en función de un enfoque socioformativo de las competencias, ¿verdad? Enfoques hay muchos, pero exclusivamente nos encontramos trabajando en este porque es uno que integra prácticamente todos y ve desde un punto de vista ético el coaccionar de la persona en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje que se pueda alcanzar. La evaluación de las competencias tiene las siguientes características. Primero, el problema, que básicamente es lo que nos pide la matriz en primera instancia. Es decir, se abordan los problemas de contexto o qué dificultades se pueden encontrar para poder alcanzar la competencia deseada en alguna asignatura o un curso en general. Luego son los productos y evidencias, es decir, vamos a evaluar el desempeño mediante los productos pertinentes. Tercero son los instrumentos, es decir, los productos se analizan con instrumentos concretos, como por ejemplo las rúbricas. Luego, tenemos la colaboración, se trabaja con otros para desarrollar el talento y mejorar el desempeño. Siguiente, tenemos los niveles de dominio. Se busca que las personas logren niveles cada vez mayores de actuación frente a los problemas. Es decir, puede ser de lo más sencillo a lo más complejo, de acuerdo a los niveles que a continuación vamos a ver. Sexto, tenemos la socialización. Se comprende con las experiencias y logros con pares, es decir, iguales, la institución y sociedades. Dichos, acá tenemos la definición de una rúbrica. Las rúbricas, la rúbrica socioformativa es un instrumento para orientar la formación y la evaluación del talento humano mediante niveles de desempeño enfocados a problemas del contexto, tomando como base un producto y el proceso de elaboración de este. Su propósito es contribuir al mejoramiento continuo. Eso es lo que es una rúbrica, de acuerdo a ubicada a niveles de dominio. Aquí vemos un pequeño esquema de lo que es sobre la rúbrica socioformativa, ya en sí de un enfoque socioformativo. Ubica la noción, la categorización, la caracterización, la ejemplificación, diferencias, metodología, vinculación y división. Posteriormente a esto, vemos también un tipo de rúbrica sintética. Estos son instrumentos para evaluar productos de desempeño mediante niveles de actuación y descriptores. Acá articula los indicadores o tomando como referencia el producto de manera general, sin valorar cada indicador por separado. Este tipo de rúbricas permiten evaluar y determinar el nivel de dominio con solo un indicador o una evidencia o un producto que engloba lo requerido. Por lo tanto, los descriptores son generales, ¿verdad? ¿Cuándo se usan estas rúbricas? Aquí tenemos algunos elementos. Cuando los estudiantes tienen experiencias o importantes saberes previos sobre el producto a evaluar. Cuando son grupos numerosos. Cuando los estudiantes pueden mejorar con sugerencias generales o globales. Cuando se dispone de poco tiempo para planear la rúbrica o cuando se dispone de poco tiempo para aplicarla con estudiantes. Es decir, sobre todo, casi siempre la aplicamos por este último elemento, cuando se dispone de poco tiempo para aplicarla con los estudiantes. Es decir, con un solo indicador y un solo instrumento podemos evaluar o utilizar este tipo de rúbrica sintética. Luego tenemos este tipo de rúbrica sintética, ¿verdad? Que es lo que les decía. Acá nos presenta este tipo, pero lo que nosotros vamos a llenar se llama una matriz de valoración, que es totalmente diferente, por eso se las presenté antes, por si no la habían visto.
Aquí nos da el paso a paso de cómo elaborar una rúbrica sintética, ¿verdad? Primero, determinar el problema del contexto, que prácticamente ya lo tenemos acá. Identificar la evidencia que debe presentar el estudiante, es decir, la evidencia o la herramienta o el medio a través del cual va a demostrar que ha realizado la actividad. Luego, establecer y comprender los niveles de dominios propuestos por la taxonomía socioformativa, que son el preformal, el receptivo, resolutivo, autónomo y estratégico. Estos son los 5 niveles de la taxonomía socioformativa, ¿verdad? Luego, tenemos elaborar la rúbrica a partir de la misma evidencia o integrar los indicadores esenciales en una sola fila. Es decir, prácticamente combina todos los indicadores. Puede ser, usted puede acá colocar muchos indicadores, pero este tipo de rúbrica le propone realizar solo uno, ¿verdad? A modo de englobarlo y utilizar un solo instrumento o una sola evidencia. Posteriormente, construir los descriptores para la evidencia o los indicadores articulados en un único referente general, siguiendo los niveles de dominio de la socioformación, es decir, siempre utilizando estos niveles de dominio, porque de acuerdo a esto, desde lo más sencillo a lo más complejo, cómo va a lograr esa competencia. Luego, formular la ponderación de la rúbrica y asignarle un puntaje o porcentaje a cada nivel de dominio. Esa ponderación es lo que cada uno considera. Aquí ya nos dan una escala que por lo general está ya sistemática en cuanto a la ponderación de 1 a 2, de 3 a 4, de 5 a 6, 7 a 8 y de 9 a 10. Por eso le decía que en el nivel preformal va de lo más sencillo a lo más complejo, donde no lo hace, casi lo hace, por ejemplo, lo realiza con cierta dificultad o lo realiza con una mínima dificultad, y en el estratégico es donde ya lo puede realizar prácticamente. Este tipo de rúbrica sintética es la que les menciono, se presenta para trabajarla de forma como el último elemento que mirábamos en la lámina anterior, cuando por lo general ya no hay suficiente tiempo como para evaluar a tantos estudiantes. Es por eso que este enfoque socioformativo y esta puesta por las competencias nos permiten precisamente eso, integrar, ¿verdad? Básicamente un grupo bastante amplio en una sola actividad, como un proyecto integrador, básicamente, ¿verdad? Bueno, acá menciona un tipo de proyecto colaborativo, pero puede ser un proyecto integrador entre asignaturas o que se desarrolle durante toda la asignatura. Eso básicamente facilita el sistema de evaluación que cada docente pueda aplicar en la asignatura que vaya a desempeñar. Eso es este tipo de rúbrica sintética, ¿verdad? Y lo que vamos a llenar prácticamente es una matriz de valoración de competencias, que es otra, es diferente. Tenemos otro ejemplo que son las rúbricas analíticas. Acá menciona que son instrumentos para evaluar evidencias de desempeño mediante niveles de actuación y descriptores, considerando cada uno de los criterios establecidos. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo elaborar una rúbrica analítica, ¿verdad? Aquí, de igual manera, como se los presenta acá, se los presenta acá, ¿verdad? Al dar clic en este botón. Nos da ciertos elementos de cuándo poder usar estas rúbricas analíticas. Primero, para orientar y aclarar a los estudiantes qué es lo que se espera del producto, cuando los estudiantes requieren de la rúbrica, un mejor producto hasta lograr el nivel estratégico, que es el mayor nivel, cuando se requiere de un proceso de retroalimentación más detallado, cuando los productos tienen muchos componentes y es difícil evaluar con un solo criterio, ¿verdad? Para ello es que se utiliza este tipo de rúbricas. Acá básicamente pues se elige con cuál de todas estas se desea trabajar. Aspectos a tomar en cuenta al aplicar la rúbrica con estudiantes. Esto ya son aspectos generales.
Primero se evalúa cada indicador, señalando o marcando el nivel que se cumpla en su totalidad de forma ascendente, lo que les mencionaba, de lo sencillo a lo complejo, o de 0 a 10, como se menciona en las ponderaciones. Se debe tomar en cuenta que el nivel de dominio será el que cumpla completamente. Si cumple con un indicador de manera parcial, no se puede decir que cumplió con ese indicador o logró ese nivel, porque no fue de manera parcial. El nivel tomado en cuenta será aquel cuyo indicador se cumplió en su totalidad. Los aspectos que cumpla de manera parcial de otros niveles de dominio se destacan en el apartado de logros, porque posiblemente usted diga, no alcanzó el nivel estratégico, pero sí tiene ciertas acciones que casi lo logra. Eso se destaca en ese apartado de logros, que está precisamente en el formato que vamos a trabajar. Determine sugerencias para mejorar, dice, y lograr al menos el nivel resolutivo, que es como el intermedio. Si ya se tiene este nivel, se establecen sugerencias en el apartado correspondiente para avanzar al menos al siguiente nivel, en el caso de ser ese proceso. Si se suma el porcentaje o puntaje de cada descriptor y se suma para sacar la nota, ¿verdad? Cada porcentaje es ahí el por qué, siempre vamos a colocar la nota, pero en sí lo que sobresale al usar este tipo de rúbricas en la socioformación es el nivel de dominio alcanzado, ¿verdad? Eso es básicamente lo que nos dice el contenido. Si se fija, es bastante corto, por lo que en la actividad que tenemos que hacer, yo tengo por acá un ejemplo. Se lo voy a mostrar. Por ejemplo, esta es la matriz que tenemos que trabajar esta semana. Yo aquí tengo este ejemplo. Yo este ejemplo lo hice específicamente en la carrera de licenciatura en Ciencias de la Educación para la asignatura de práctica docente, ¿verdad? En eso yo me centré para poder realizar esta matriz. Primero, el problema a resolver. Tenemos acá, dice, los profesionales de licenciatura en Ciencias de la Educación con especialidad en Educación Básica tienen la noción de realizar la práctica docente para el desarrollo de una clase. Sin embargo, aún no conocen a profundidad el proceso didáctico que implica la planificación y gestión de una clase en el centro de práctica. En esta competencia se pretende garantizar a la profesional el dominio de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la planificación curricular. Ese es prácticamente mi problema a resolver en función de, primero, de la carrera y de la asignatura a la cual yo estoy respondiendo. Posteriormente, en los criterios de evaluación, no necesariamente puede usted enlistar criterios de evaluación. Puede simplemente reducirlo a un indicador, ¿verdad? Por ejemplo, identifican las características particulares de cada uno de los instrumentos de planificación, de acuerdo a los programas de educación básica y guías metodológicas de forma individual. Ese es mi criterio o mi indicador. ¿Cómo lo voy a conocer? ¿O cuál va a ser mi evidencia? Es que ellos van a diseñar instrumentos de planificación partiendo de un programa de estudio actual. Esa va a ser mi evidencia, que me van a entregar una planificación didáctica prácticamente. Aquí están los niveles de dominio. Cada indicador de los niveles de dominio usted los redacta. Por ejemplo, en el preformal, menciona de forma ambigua algunas características particulares de cada uno de los instrumentos de planificación, requiriendo ayuda. Siguiente nivel, receptivo. Identifican alguna de las características particulares de cada uno de los instrumentos de planificación, obviando algunos elementos de los programas de educación básica y guías metodológicas. Todavía hay dificultad. Siguiente nivel, resolutivo. Identifica las características particulares de cada uno de los instrumentos de planificación de acuerdo a los programas de educación básica y guías metodológicas
de forma individual, ¿verdad? Luego tenemos el autónomo. Explica las características particulares de cada uno de los instrumentos de planificación de acuerdo a los programas de educación básica y guías metodológicas, apoyándose en la colección de libros, y yo pongo ahí una marca de libros, socializando con sus compañeros. El nivel estratégico o el mayor nivel que se puede alcanzar. Aplica todas las características que componen un instrumento de planificación en el llenado de un formato de acuerdo a los programas de educación básica y guías metodológicas, apoyándose de la colección de libros, ya mencionó los libros, siendo capaz de explicarle a sus compañeros. Posteriormente vemos la ponderación, ¿verdad? La ponderación total para esta actividad. Por ejemplo, aquí puede ser el 100%. Aquí es el 100% de la actividad. Luego ya acá, ¿verdad? Se debe de glosar ese 100%. Aquí sí no se le colocó, pero fue por error, pero debe de ser el 100% de esa actividad. Y ya luego usted aquí le coloca, ¿verdad? Los puntos que va a alcanzar o los porcentajes que va a lograr, como desglosando ese porcentaje total. Como decía la indicación en la parte de los contenidos, si usted conoce, ¿verdad? O identificó que el nivel alcanzado es el resolutivo, por ejemplo, pero vio algunos indicadores que posiblemente llegaban a ser autónomo, eso lo puede mencionar acá, ¿verdad? Y ya luego los aspectos de mejora en este bloque. Eso es básicamente lo que vamos a llenar, ¿verdad? No sé si hasta este momento tienen alguna pregunta al respecto, ¿verdad? Les dejo ahí abierto el micrófono para que puedan ustedes escucharlos. ¿Algún comentario? Sí, yo sí tengo una pregunta, licenciada, con Dígame. respecto a los dominios, el preformal, receptivo, resolutivo. No sé si podría brindarnos alguna información extra para Sí. poder conocerlos y así construirlos, porque me imagino que deben estar, debe estar definido ya cómo establecer cuáles son las características propias de cada nivel de dominio. Claramente, sí, con gusto. Se los voy a compartir para que ustedes puedan darle lectura. Pero sí, ¿verdad? En términos generales, cada nivel tiene su complejidad en la taxonomía de la socioformación, ¿verdad? Como bien lo decía la descripción. En cada uno de ellos se le va colocando desde lo más sencillo a lo más complejo, pero cada uno tiene como su dificultad. Si ustedes pueden observar acá a grandes rasgos, por ejemplo, acá dice que de forma ambigua menciona algunas características. Aquí dice que sí menciona algunas características particulares, pero todavía aquí dice que, por ejemplo, recibe ayuda, ¿verdad? Por ejemplo, acá. Y ya acá dice que casi siempre, y no siempre, ¿verdad? Lo hace de forma individual, es decir, hay una dificultad. En el siguiente nivel, por ejemplo, si ustedes se fijan, dice que sí, identifica algunas características, pero la dificultad acá es que igual, ¿verdad? No lo hace de igual manera de forma individual. Perdón, lo hace de forma individual, pero no las identifica todas. Aquí dice que las explica, ¿verdad? Se sobreentiende que las identifica, porque dice que explica ya las características, y aquí dice aplica todas las características para el diseño de esos instrumentos que se le están pidiendo como evidencia. Entonces, ustedes deben prácticamente jugar con la actividad que tengan en mente diseñar, o hagamos cuenta que estamos evaluando una actividad en determinada asignatura que ustedes vayan a desarrollar o ya estén desarrollando en algunos casos. Y de esa forma, llévenlo según el nivel, ¿verdad? La complejidad que este vaya a tener. Sin embargo, yo les voy a compartir ahí información adicional para que ustedes puedan leer un poquito más acerca de la taxonomía de los niveles. No hay ningún problema. Pero a grandes rasgos, esto es lo que debemos hacer.
No sé si alguno de ustedes coincide que compartamos la información o tienen algún otro comentario con respecto a la actividad. Buenas noches, licenciada y Buenas noches. compañeros. Bueno, no, yo estoy de acuerdo con Luis. Lo que menciona acerca de la información adicional. De hecho, eso mismo iba a solicitarle, tal vez un documento más como de conceptualización de cada nivel para poder Excelente. ubicarnos de mejor manera. Y la segunda consulta que tengo es acerca de lo que mencionó de la rúbrica sintética. Sí. Mencionaba que se utilizaba cuando había poco tiempo, pero ese poco tiempo se refiere, por ejemplo, en una clase o ¿a qué? ¿A qué se refiere con ese poco tiempo? Sí, se refiere básicamente al tiempo de diseño. Como ve que prácticamente para cada diseño, para cada evaluación de actividad, pues diseñamos un instrumento para poder evaluarlo, ¿verdad? Entonces, cuando se cuenta con poco tiempo, no va a estar haciendo un indicador por cada cuestioncita que usted vaya a evaluar, sino que puede englobar prácticamente todos los criterios a un solo indicador. Es lo que decía, pero aquí está, se lo vamos a leer literal, como decía acá. Sí, ¿verdad? Se puede prestar. Este tipo de rúbricas ustedes pueden prácticamente ahí tomar la que mejor consideren. De hecho, creo yo que el ejercicio es que diseñemos una, pero únicamente nos hemos quedado con la matriz de valoración. Sin embargo, vamos a ver si cambiamos eso en la semana. Yo les digo, para que tengan el ejercicio de diseñar una rúbrica también, pues para que, de manera que quede un poquito más claro. Aquí está. Perdón, es esta, perdón. Esta, ¿verdad? Cuando se dispone de poco tiempo para aplicarla con los estudiantes. Sí, porque por lo mismo que aquí decía, ¿verdad? Permite evaluar y determinar el nivel de dominio con un solo indicador, una sola evidencia o producto, porque a veces creemos que entre más cosas dejamos, mejor evaluado está el alumno, ¿verdad? Y a veces no, usted en una sola asignatura puede englobar todas las unidades de aprendizaje que usted desea, ¿verdad? O que tenga en la asignatura a desarrollar o en el programa de estudio que esté usted desarrollando. Esta rúbrica precisamente en eso se enfoca, en optimizar básicamente ese tiempo, pero no es que, por ejemplo, ya mañana tengo que evaluar y no tengo el instrumento, lo voy a hacer esto, no, sino que se refiere básicamente a que en lugar de estar haciendo una por una en cada unidad didáctica, sino que usted haga como una integración en todas y evalúe con un solo instrumento y con una sola evidencia. No sé si ahí le queda claro, compañera. Sí, me queda claro. Muchas gracias. Excelente. A la orden. Yo quisiera solicitarle también una aclaración, licenciada. Sí, dígame. Con respecto a la tarea, porque usted nos menciona que lo que nos solicita es una matriz de valoración. Sí. Pero como tal, dentro de la lectura principal no está definida la matriz de valoración. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una matriz de valoración y una rúbrica? Y en el recurso de tarea se nos pide que podemos hacer una rúbrica sintética o una analítica. Entonces, no sé, creo que ahí hay una incoherencia. Sí, definitivamente. Y justo porque me lo acaba de consultar la compañera, lo que le decía, creo que ahí sí tenía. Y es que fíjese que como le mencionaba en la sesión anterior, el diseño instruccional, de la plataforma generalmente está ya prediseñado. Entonces, lo que nos corresponde es básicamente desarrollarle, ¿verdad? Y darle continuidad a cada uno de los contenidos ya disponibles. Por esa razón es que no, ¿verdad? Se había dado la indicación tal cual. De acuerdo a lo que yo me había planificado era precisamente eso. Sin embargo, sí, tiene toda la razón, compañero. Lo que en definitiva tenemos que diseñar es una rúbrica. Así que sí, vamos a darle la atención a lo que dice la indicación y sí, una rúbrica vamos a diseñar. Sin embargo, la matriz de valoración de la competencia también hay que diseñarla. Y en efecto, voy a
Creería yo que en el mismo espacio del foro se alojaría. Voy a consultar con la maestra o acá con un ingeniero, ¿verdad? Si de pronto ahí mismo se debe alojar, según comprendo, sí. Y posteriormente en esa herramienta que tenemos disponible sería de alojar la rúbrica. Y considero que sí tienen razón, mil disculpas, era yo la que no había comprendido la indicación, pero sí, vamos a alojar allí la rúbrica. Sería o la sintética o la analítica. Sí, ahora, si va a existir una tarea sobre matriz de valoración, considero que debería también haber información o bibliografía sobre ella, porque en la lectura Sí, principal no se habla de matriz de no, valoración. exactamente, solo nos está dando el formato para hacerlo. Y ya de ahí es que yo me tomé el tiempo de poder diseñarles una, que es la que les mostré de ejemplo, porque de la matriz de valoración tiene toda la razón, no hay información disponible en esta plataforma. Sin embargo, les voy a dejar disponible la matriz que les acabo de mostrar y también les voy a dejar disponible mayor información acerca de las rúbricas. Trataré de buscarles ejemplos ya definidos para que ustedes puedan tomarlo, así como el que les mostré de la asignatura que yo diseñé. No sé si están de acuerdo para que quede un poco más claro. Muy bien, solamente otra cosa, eso significaría que habría otra actividad. Somos dos, sí, en efecto, sí. Y mil disculpas por la indicación anterior, porque no había yo interpretado correctamente. Gracias por su intervención, compañero. Ok. Ok. Bueno, recapitulando y ya concretando con la información que tenemos acá disponible, sí, en efecto, vamos a trabajar una de esas dos rúbricas y la matriz. De la matriz no tenemos mayor información, pero sí tenemos este ejemplo que les acabo de mostrar, que es este de acá, y se lo voy a dejar disponible para que ustedes lo puedan tomar como referencia. Aparte de ello, también voy a dejarles información un poco más clara de la que ya tenemos ahí disponible acerca de los niveles de dominio, y también voy a dejarles unos ejemplos de rúbricas para que ustedes puedan tomarlos. Voy a diseñarles ejemplos así como diseñé este, para que tengan un poquito más de claridad de cómo diseñarlo. Y únicamente me van a regalar en este espacio de este foro el nombre de las personas con las que ustedes estarían trabajando, ¿verdad? Ok, no sé si alguno de ustedes tiene... No sé si alguno de ustedes tiene alguna otra consulta, disculpen. Buenas noches, maestra y compañeros. Una pregunta de cuántas personas hay que hacer grupos, que yo no lo escuché porque me conecté un poquito tarde. Sí, debe de ser de 3 o 5. ¿Y por qué no usamos los mismos grupos que teníamos anteriormente, que eran creo que son de 4 o de 5 personas? Ah, ok, si son de 5, considero de que no había problema. Si son los mismos y si salen cabales en grupo, no habría problema. Creo que estamos los grupos así ya hechos y así evitamos perder tiempo y bueno, yo con el grupo que trabajé bastante bien. No sé si los demás están de acuerdo. Y una duda que yo tengo con respecto a la rúbrica, tenemos que hacer primero una secuencia didáctica para hacer la rúbrica de esa secuencia didáctica o solamente la rúbrica. Si ustedes en los módulos anteriores ya han diseñado alguna secuencia, pueden tomar de referencia esa para que no estén diseñando otra competencia, o pues de ahí pueden tomar el problema a resolver, ¿verdad? No sé si ya ustedes han tenido alguna actividad diseñando alguna secuencia. Sí, ya hicimos secuencia didáctica en las evaluaciones pasadas. Entonces podemos Entonces, usar esa. sí, pueden usar esa para hacer la rúbrica. Pueden tomar ustedes, y les voy a pasar los formatos en Word, como se los había dicho al inicio,
para que ustedes solo puedan vaciar la información que ya tengan. Ok, gracias, muy amable. Con respecto a los grupos, no sé qué más, qué opinan los compañeros. Sí, con respecto a los grupos, si ustedes ya tienen definidos equipos, siempre sería de vaciarlos en ese foro, de acuerdo a cómo ya están formados, ¿verdad? Y ya posteriormente yo tomo nota de quienes están en equipos y así. No sé si están de acuerdo con la propuesta del compañero o si ya ustedes van a formar otro grupo de trabajo. Yo creería, maestra, que quizás cada quien tendría que decidir con quién, ¿verdad? Con quién va a trabajar y pues, colocar los nombres así como la indicación que usted nos había dado. Ok, excelente. Entonces, ahí ustedes quedan en la total libertad con quien desean trabajar, como bien lo acaba de decir acá la compañera, y únicamente me regalan los nombres en el espacio del foro, con quién trabajarían, si son de 3 o 5, y ahí estaríamos colocando esa matriz de valoración. Y recapitulando nuevamente, estaría yo compartiéndoles el ejemplo que les mostré y voy a diseñarles, me van a regalar quizás la jornada de mañana para diseñarles una rúbrica analítica para que ustedes y una sintética para que ustedes puedan tener las referencias de cómo es, ¿verdad? Cómo llenarlas por si tienen alguna otra dificultad y compartirles el material que no está ahí en la plataforma, evidentemente, para que tengan mayor claridad de las indicaciones. Perfecto, muchas gracias. De acuerdo, a la orden. No sé si alguno de ustedes tiene algún otro comentario o duda al respecto. De acuerdo. Bueno, básicamente eso sería todo. Solamente para finalizar, invitarlos a ingresar a la plataforma, ver el material y me regalarían, como les repito, el espacio de transcurso de mañana en la mañana para poder dejarles disponible en la plataforma lo acordado. ¿De acuerdo? Gracias, maestra. De acuerdo, muchas gracias. Ok, a la orden. Pasen buenas noches, bendiciones y gracias por su tiempo. Estamos Muchas siempre gracias, disponibles en feliz la noche. plataforma. Buenas Buenas noches, gracias. 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 Gracias.